Bien, vamos a hacer el gráfico de una función cuadrática de manera completa. En los videos anteriores estuvimos trabajando con el discriminante y los valores que podíamos obtener y tuvimos que sacar conclusiones si teníamos dos raíces reales distintas, si teníamos dos raíces imaginarias o complejas, o si teníamos dos raíces reales iguales. Entonces, vamos a aplicar la fórmula para las raíces en primer lugar, que la tenemos acá, menos b más menos, la raíz cuadrada, b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Vamos a hacer el reemplazo teniendo en cuenta los diferentes valores que tenemos acá adentro. O sea, nosotros tenemos que saber que a va a ser el que acompaña al término cuadrático, menos 3, ¿sí? Con su signo incluido. B va a ser el término que acompaña el número que acompaña al término lineal, en este caso 6. Y C va a ser ese número cuya variable es independiente y se encuentra solo, por lo tanto el 9, ¿sí? Entonces tenemos menos 3, 6 y 9. Teniendo en cuenta estos valores vamos a completar la función acá y nos va a quedar x1 y x2, ¿sí? Recordemos que esto es para encontrar las raíces, es igual a menos b, que sería menos lo que tenemos en b, que es 6, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 6 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 3, por c, que es 9. Todo esto sobre 2 por a, ¿sí? Entonces, 2 por a sería 2 por menos 3, sobre 2 por menos 3. Bien, nos va a quedar así. La idea es achicar ese discriminante hasta obtener un único número y poder calcular su raíz, y también ya podemos sacar conclusiones con respecto a las raíces, ¿no? Y nos va a quedar menos 6 más menos raíz cuadrada de 6 al cuadrado, que es 36, menos por menos más, por más más. Recordemos que 4 por 3 por 9 es un único término, por lo tanto es 4 por 9 por 3 o 9 por 3 por 4, pero siempre respetando que están los 3 dentro de un mismo término. Así que nos va a quedar 4 por 3, 12, 9 por 12, 108. Vamos achicando esto y ahora nos va a quedar abajo 2 por menos 3, que es menos 6. Seguimos avanzando un poquito más en la resolvente de la cuadrática y nos va a quedar menos 6 más menos la raíz de 36 más 108, que es 144. Todo sobre menos 6. Bien, achicamos más y acá ya estamos en condiciones de resolver esa raíz y de dividir en 2. Entonces lo primero que vamos a hacer es expresarlo. Menos 6 más menos 12, porque la raíz de 144 es 12, sobre menos 6. Y acá es donde vamos a hacer esa división para encontrar tanto el valor de x1 como el valor de x2. Pero nosotros ya lo podemos pensar porque nuestro discriminante nos dio 144, por lo tanto mayor a 0. Eso quiere decir que tenemos que encontrar dos raíces reales distintas, ¿sí? Nos va a quedar menos 6 más 12 por un lado, dividido menos 6. Y por el otro menos 6 menos 12, dividido menos 6. Bien. Igual, resolvemos acá. Menos 6 más 12 me va a dar 6 sobre menos 6. Y esto me da menos 1, ¿sí? Y después por el otro lado tenemos menos 6 menos 12 menos 18, dividido menos 6, que eso nos da 3. Bien, ya tenemos dos resultados importantes, ¿sí? Que son nuestra raíz menos 1 y nuestra raíz 3. Dos números reales distintos, ¿sí? Dos raíces reales distintas. Bien, seguimos. Una vez que encontramos las raíces, para poder hacer el gráfico necesitamos encontrar el vértice, ¿sí? Que es el segundo paso. Para encontrar el vértice nosotros tenemos que reemplazar en esta formulita. Recordemos que habían dos. Una era sumar las dos raíces y dividirlas por 2, pero yo aclaré que no era 100% segura, porque si nosotros nos equivocábamos en los valores de las raíces, automáticamente nuestro vértice iba a estar mal. Por lo tanto, la que más recomiendo es esta, siempre y cuando la función esté en forma polinómica, como la que tenemos acá, ¿sí? Si no, vamos a tener que hacer uso de la otra. Bien, eso lo vamos a ver más adelante, así que escribimos menos b, que es menos 6, así que escribimos menos 6 sobre 2 por menos 3, que sería 2 por a. Nos va a quedar menos 6 sobre menos 6, ¿sí? Y esto da 1. Ya encontramos automáticamente otro valor importante,
que es nuestro X del vértice. Bien, recordemos que el vértice está formado por dos puntos, uno que pertenece al eje X y uno que pertenece al eje Y, porque el vértice es ese punto en el que mi función cuadrática, mi parábola, cambia de sentido. Entonces, está formado por dos valores que yo debo encontrar. Nosotros vamos a buscar ahora el Y del vértice, yo para eso copié la función original, y en cada lugar que estaba mi X, sí, voy a reemplazar, fíjense, acá y acá, voy a reemplazar por lo que acabamos de encontrar, que es un 1, y nos va a quedar así y así. Menos 3 por 1 al cuadrado, más 6 por 1 más 9. Haciendo ese reemplazo nos encontramos con que nos queda menos 3, más 6, más 9. Más 6, más 9. Y esto nos da 12. Menos 3 más 6 es 3, más 9, 12. Listo, ya encontramos otro valor importante y necesario para poder graficar, que es el número del Y del vértice, 12, en este caso 12, ¿sí? Seguimos y ahora nos faltan dos valores necesarios o elementos necesarios de la cuadrática, que son el eje de simetría y la ordenada. Recordemos que el eje de simetría es ese valor que divide a nuestra parábola en dos partes idénticas, simétricas, por eso la palabra simetría, y que nosotros concluimos en que era nuestro X del vértice. Por lo tanto, como nuestro X del vértice nos dio 1, vamos a poner 1 ahí. Nuestro eje de simetría es X igual a 1. Y nuestra ordenada es ese valor donde la función corta el eje Y, por eso tenemos la Y acá, y concluimos en que era ese numerito que estaba solo en mi función cuadrática, porque después de analizar todos los movimientos, nos dimos cuenta que siempre atravesaba el eje Y en el valor que tuviéramos ahí. Pero si nosotros no supiéramos esa parte y tuviésemos que encontrarlo, alcanza con que la calculemos en la misma manera que lo buscamos en todas las funciones, haciendo que en nuestra función la x valga 0. Reemplazando por 0 dentro de nuestra función, vamos a llegar a que nuestra ordenada es 9. Alcanza también con verla directamente desde acá. Pero recordemos que esto es posible porque estamos dentro de la forma polinómica. Cuando estemos dentro de otra forma, no lo vamos a poder ver con tanta claridad. Bueno, entonces repaso esto de que es 1 el eje de simetría y 9 nuestra ordenada. Esos son los últimos valores necesarios para producir el gráfico, así que los voy a remarcar. Los voy a remarcar con un color para que todo lo que esté marcado en rosa sea lo esencial y necesario para ir a graficar una función que está en forma polinómica. Bien, repasemos. Raíces, ¿sí? Tenemos las dos raíces, por acá y por acá. Tenemos X del vértice y del vértice y eje de simetría y ordenada. No nos olvidemos un detalle, que es escribir el vértice de manera completa, ¿sí? Que va a ser vértice igual, recordemos que es la unión de dos puntos, ¿sí? 1 y 12. Bueno, teniendo todo esto, vamos a proceder a hacer el gráfico. Acá tenemos el eje, ¿sí? Ya dibujado. Vamos a marcar los elementos necesarios. Lo primero que tenemos que marcar son esas dos raíces, ¿sí? Que teníamos, en las cuales habíamos concluido que eran el valor 3 y el valor menos 1. Las dos raíces se marcan sobre el eje X. Segundo, vamos a marcar otros valores como los que encontramos, que es el vértice, ¿sí? Ese vértice era el punto 1 de X, ¿sí? Y 12 de Y, por lo tanto es la unión de esos dos valores. Voy a achicar para encontrar el 12, ¿sí? Para que se pueda ver en pantalla. Evidentemente va a ser ahí, 1, 12, agrando un poquito para que se vea. ¿Sí? Recordemos que el 1 va por acá y el 12 está allá arriba. Entonces vamos a hacer que ahí esté nuestro vértice, ¿sí? Bueno, después de este valor, acomodo un poquito para que entre todo, después de este valor lo que nos queda marcar son el eje de simetría, sí, que es lo que vamos a marcar ahora. Recordemos que el eje de simetría pasa por justamente el X del vértice, que sería 1, y que es una línea punteada, ¿sí? Porque es como imaginaria, simplemente sirve para determinar un valor que vamos a buscar dentro de un ratito. Después vamos a marcar la ordenada, que en nuestro caso la ordenada es 9, y recordemos que va sobre el eje Y. Y esta ordenada, junto con el eje de simetría, nos permiten encontrar un valor, ¿sí? Que se va a encontrar a la misma distancia del eje a la ordenada. O sea, si de la ordenada a mi eje tengo un cuadradito, hacia el otro lado, la misma cantidad de cuadraditos, voy a tener un punto llamado punto simétrico.
¿Para qué buscamos este punto simétrico? Para que el gráfico nos quede completamente parejo. ¿Sí? Recordemos que el eje de simetría lo que hace es que haya la misma cantidad y el gráfico sea idéntico de ambos lados. Entonces, recordemos que el punto simétrico va a ser un punto que se encuentra a la misma distancia del eje que la ordenada. ¿Sí? Uniendo todo esto de manera prolija y en forma de U, y teniendo en cuenta que el valor de la A era -3, y eso significa que es ramas hacia abajo, la vamos a unir para que nos quede determinada nuestra función. Chico, así se ve completa las dos raíces, el punto simétrico, la ordenada y el vértice.